Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches porque ustedes saben que yo las clases las armo la noche anterior, al otro día subo cualquier clase, esa soy yo, Ana Laura Lucero. Bueno, habíamos quedado en la clase anterior, hablamos sobre enfermería porque fue la semana de la enfermería, ¿sí? En la anterior habíamos estado hablando de manejo de la vía aérea avanzada, con el AMBU. ¿Sí? Máscara bolsa versus máscara dispositivo de la vía aérea avanzada. En esto habíamos quedado, ¿verdad? La clase pasada, ustedes me preguntaron cómo se sostenían el tubo endotraqueal, el tubo eh, epiglótico y el fast track. Bueno, ahí tienen lo de abajo, lo de abajo es un collar cervical, ¿sí? Esto es un collar cervical, un collar cervical. Y esto es el sistema de sujeción del tubo endotraqueal, ¿sí? Que acá está conectado al AMBU y de este lado le están haciendo aspiración de secreciones, que habían sido todas las preguntas que aparecieron respecto del paciente intubado. Bien. Muy bien. Entonces, hasta ahí llegamos en la clase anterior. Hoy vamos a seguir avanzando con esta historia. ¿Qué se necesita para manejo de la vía aérea avanzada? Que esto es un punto importante para el enfermero, para saber qué es lo que tiene que preparar. Bueno, opa, se me pasó, perdón. Guantes, ¿sí? Oxímetro de pulso, máscara de oxígeno, fast track, barbijo 3M, antiparras, tubos endotraqueales de distinto tamaño, fiador para el tubo endotraqueal o mandril, adaptador en T para el oxígeno, jeringa para inflar el balón del tubo endotraqueal, estetoscopio para ver el posicionamiento, prolongadores de oxígeno. Acá arriba tenemos el laringoscopio con 3 ramas curvas que depende de la anatomía cuál se va a usar, ¿sí? Una de las grandes responsabilidades de enfermería es probar el laringoscopio, que siempre esté con pilas, y caso contrario, tener pilas para su uso. Y acá tenemos la medicación que se va a usar, que puede ser la de sedación o la vasopresina, adrenalina, lidocaína y, y acá la verdad que no sé qué puede ser. Bueno, ¿estamos? Vamos en el reconocimiento de los materiales que se usan para intubar. Bueno, muy bien. Ahí vamos a borrar todo, porque si no aparecen todas estas marquitas en la próxima diapo. Bien, ahí estamos, y de paso ustedes tienen tiempo de mirar un ratito más el elemento que estamos marcando. Muy bien. Bueno, a continuación, las formas de sujetar el tubo endotraqueal, el laringio, la máscara laringia y el supraglótico, que es con este sujetador súper divino que vimos o con vendas, ¿sí? Se hace de esta manera, se pasa la venda por detrás
se hace un nudo en el tubo, así, sujetándolo bien, y después los sobrantes de la venda se vuelven a atar atrás, ¿ok? Así queda bien fijo y no hay probabilidades de que se desplace para ningún lado. En la comisura de los labios, después que ha pasado todo el operativo de emergencia, se ponen gasas para evitar la lastimadura de la comisura de los labios. Siempre que va un médico a intubar, existe la posibilidad de que se encuentre con secreciones por vómito aspirativo, porque el paciente está lleno de mocos, es un EPOC reagudizado, está lleno de moco. Entonces, existe la posibilidad de hacer una aspiración. Bien, la aspiración en este caso va a ser abierta a través del tubo endotraqueal o a través de la cánula de Mayo. ¿Sí? Lo que vamos a necesitar es aspirador, tal y como lo vimos el año pasado, pero es muy probable que en el shock room sea en un tablero central, un intermediario de aspiración, cánula de aspiración con sistema de presión negativa, tal y como vimos el año pasado, guantes estériles y de examen, vaso con agua. Primero debemos hiperventilar, administrar una fuerte dosis de oxígeno y luego aspirar no más de 15 segundos, ¿sí? Para no... Recuerden que estamos con una persona que está en un estado crítico y que está con problemas en la administración del oxígeno. ¿Qué puede pasar con esta persona que estaba en paro cardiorrespiratorio en el shock room de la guardia? Puede sobrevivir y del shock room va a ir a la UCI, ¿sí? Hasta tanto la UCI lo acepte, la unidad de cuidados intensivos lo acepte, esta persona va a quedar con un sostén en el shock room hasta la aceptación. Y puede suceder que después de 45 minutos de RCP no reacciona, se diagnostica el óbito, va a ir a la morgue o a la casa velatoria para su preparación y posterior sepelio. Hoy no existen los velorios, ¿sí? Los velatorios famosos. Bueno, ¿cómo se diagnostica el óbito? Además de la ausencia de signos vitales, fundamentalmente el pulso apical, ¿sí? Cuarto espacio intercostal izquierdo, la línea media clavicular, por debajo de la tetilla, si se ausculta allí y no hay pulso, podemos diagnosticar el óbito. Pero la forma más segura, más precisa, es usando la tecnología. Tomo el electrocardiógrafo y se hace una derivación D2 larga del electrocardiograma. Recuerden que la derivación D2 larga, que se realiza solo con poner las pinzas de los miembros superiores e inferiores, es la representativa del ritmo sinusal. Ustedes recuerdan que un corazón en funcionamiento normal tiene estos dibujos, la onda P, que es cuando se inicia el pulso, QRST, ahí termina el pulso, ¿sí? Y todo el electrocardiograma se va realizando de la misma manera. Cuando hay paro cardiorrespiratorio prolongado, esta línea se mantiene plana y es cuando vemos, ¿sí? En las películas que el monitor hace tú. Bueno, ni más ni menos, eso es, ¿sí? Bueno, eso es el indicador de óbito. Me reí porque cuando hice el ruidito Ramírez se paró. Bueno, entonces, ¿está claro? La ausencia de cualquier signo vital, sobre todo el pulso apical, y una derivación 2 larga, que es representante del ritmo sinusal, y que nos va a dar plano, es diagnóstico de óbito, pero el diagnóstico de óbito lo hace el médico, ¿eh? Nosotros lo único que podemos hacer es anticiparnos y hacer el D2 largo, la derivación D2 larga, para ver qué es lo que aparece, qué gráfico aparece, pero el diagnóstico lo hace el médico, ¿ok? Bueno. Y
contrario estaba el otro que había sobrevivido y que por lo tanto puede ir a una unidad de cuidados intensivos, que puede ser neurointensivismo, unidad coronaria o unidad de terapia intensiva. Top priority, ¿sí? El top 10, en la punta de todos los top. Lavarse las manos al menos durante 60 segundos con técnica ya conocida, con agua y jabón según los 5 momentos, y usar los elementos de protección personal de manera segura al colocárselos y al retirárselos en todo momento, ¿sí? Vamos a hacer un capítulo especial de colocación y retiro de elementos, prometido. Si es que ya no lo hemos hecho. ¿Por qué una persona ingresa a la unidad de cuidados intensivos? Por la necesidad de suministrar cuidados de enfermería de manera más continua en el tiempo y por el uso de aparatología de mayor complejidad. Ahora bien, ¿es más importante un enfermero de terapia intensiva que un enfermero de un geriátrico que tiene todos sus abuelos con la piel íntegra, normohidratados, entretenidos? No, son igualitos de importantes, porque esa persona que tiene a los abuelos del geriátrico, que no los tienen que internar porque les falta agua, que no se enferman, que se divierten, está utilizando el pensamiento crítico, no está utilizando tecnología, alta tecnología, pero está utilizando el pensamiento crítico. Por lo tanto, son igualmente importantes. Bueno, ¿cuáles son los motivos por los que una persona ingresa a terapia intensiva? Porque tuvo un paro cardiorrespiratorio del cual salió, o tiene una patología que pone en riesgo inminente la vida, de entrar en paro, ¿sí? Enfermedades neurológicas, persona que entra súbitamente en coma, convulsiones incoercibles, o sea, convulsiones que no se solucionan con la administración de medicamentos en la guardia, tipo fenitoína o relajantes musculares como el diazepam, muerte encefálica, donante de órganos, se sostiene en terapia intensiva, hipertensión endocraniana, traumatismo encefalocraniano, politrauma, trauma facial. Dentro de las enfermedades respiratorias está el EPOC severo reagudizado, la insuficiencia renal aguda, la asistencia ventilatoria mecánica y el WIMING, que es el destete de la asistencia ventilatoria mecánica, drenajes torácicos que pueden ser por derrame pleural o neumotórax, estado asmático descompensado, cardiovasculares, arritmias descompensadas, infarto agudo del miocardio, emergencia hipertensiva, disección de la aorta, shock, insuficiencia cardíaca congestiva, edema agudo del pulmón, taponamiento cardíaco, cardioversión, marcapasos, desfibrilación, paro cardiorrespiratorio, no puse pericarditis, que es lo que tuvo el doctor Pusetto hace unos años. Dentro de las renales, para depuración renal, cuando hay falla renal aguda o crónica descompensada. Digestivos, hemorragia digestiva alta profusa, ostomías, sondas de Sennsteigen-Blackmore, el tema que me tocó a mí dar para mi final de quirúrgica. Yo tenía otra organización en el programa de materias de la carrera y tenía enfermería quirúrgica y me tocó hablar de la sonda de Sennsteigen-Blackmore, que es una sonda que tiene un balón, tipo el tubo endotraqueal, pero va al esófago, va a las vías digestivas para el tratamiento de las varices esofágicas que se rompen y producen unas hemorragias digestivas altas que pueden llegar a ser letales en pocas horas. El sistema endocrino metabólico por cetoacidosis diabética, acidosis o alcalosis respiratoria o metabólica. Ustedes, creo que con el doctor Pusetto lo vieron seguro, el mecanismo de regulación del pH del cuerpo se hace a expensa de los pulmones y del riñón, ¿sí? Entonces podemos estar en una acidosis, pH por debajo de 7,35,
o en una alcalosis, pH por encima de 7,45, a expensas de los pulmones o a expensas de los riñones, ¿ok? Por causas hematológicas, como son las coagulopatías, y por intoxicaciones agudas. Actividades de enfermería al ingreso del paciente. Antes de aceptar el paciente, enfermería debe revisar el box para comprobar el material básico y los aparatos necesarios según el protocolo de la unidad. Debe preparar la monitorización según patología. Yo digo monitoreo, no sé por qué puse monitorización, porque lo decía la bibliografía. Prepara el monitoreo según patología, preparar el respirador según patología, preparación de la medicación necesaria, incluidas las drogas vasoactivas, informando al médico de las vías que trae y de las localizaciones. Esta información se logra, porque todavía no lo aceptamos al paciente, se logra en la comunicación con el enfermero que va a transferir el paciente a la terapia intensiva. Digamos, la solicitud de ingreso a la terapia intensiva la hace el médico de guardia tratante, el del shock. Habla con el médico de la terapia intensiva, que seguro ya está en el shock room también y decide el ingreso del paciente a esta unidad. El paciente va a ingresar a la unidad recién cuando el enfermero de la unidad diga estoy con todo listo, si no, no ingresa. Y por lo tanto tiene que comunicarse con el enfermero tratante o los enfermeros tratantes en el shock room para saber qué se le hizo, qué es lo que pasó, qué medicación ya tiene y qué vías trae. Preparar material y aparatos necesarios para la técnica que sea preciso realizar al paciente en su ingreso. Bomba de infusión, circuito de aspiración cerrado, catéteres centrales, catéter de Swan-Ganz, etc. Informar al paciente cuando ingrese, si está consciente. Por ejemplo, si entra con un infarto agudo de miocardio, va a entrar consciente, ¿sí? Y a los familiares, en cuanto sea posible, de todas las normativas de la terapia intensiva y de cómo van a ser los procedimientos. Bueno, la cama de la UCI tiene que estar lista, puede ser una cama de lo más compleja, como estas que estamos viendo acá, ¿sí? Totalmente automatizada, ¿sí? Estas, vamos a hacer un signito ahí, ¿sí? Que tienen colchón de presiones alternantes incluso, ¿sí? Y que permiten todos los decúbitos. Fíjense que estos son los pies y esta es la cabecera, ¿sí? Fíjense cómo permite que el paciente esté sentado, por ejemplo. Esta, pobrecita, es una cama, estas son todas electrónicas, dijimos. Esta es una cama manual, ¿sí? Todos los movimientos los hace a partir de manivelas, como las que vimos en el hospital de Madariaga. Pero bueno, lo importante es que todos los bordes de la cama sean rebatibles, fundamentalmente el respaldo. Por si hay que reintubar, el médico se coloca allí y desde allí maneja. Y acá vemos un box completo, ¿sí? Con respirador, monitores, bombas de infusión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, muy bien. Después vamos a ver un videíto, porque precisamente yo antes le contaba a los alumnos con gran asombro que en el año 96, 97, no me acuerdo cuándo, fue que empecé a ir a la terapia del Hospital Pena de Bahía Blanca. Uno de los residentes de tercer año había ido becado a España y volvió con la novedad de que allí a los pacientes con distrés respiratorio se los colocaban de cúbito prono, o sea, boca abajo, y nosotros lo empezamos a hacer. Y era de un gran trabajo porque eran pacientes que estaban con respirador, intubados, no existían estos dispositivos modernos de
de sostén del tubo, estaban sostenidos con vendas. Entonces teníamos que, un equipo bastante importante de personas, hacer pronar al paciente, ponerlo boca abajo. Y lo hacíamos, y miren, fíjense que ahora es el boom del tratamiento por el COVID, poner en prono al menos durante 12 horas al paciente. Esta cama maravillosa de acá arriba, que continúa teniendo el tilde ahí, esa que le estoy pasando ahora la gomita, esa hace la pronación solita, gira al paciente. Bueno, seguimos. Bueno, tenemos que tener preparado el monitor multiparamétrico, pero se me pasan, hay días que no las logro pasar y hay días que se me pasan solas. Tenemos que tener preparado el monitor multiparamétrico, que los parámetros de medición de este monitor es electrocardiografía permanente, sensa temperatura, respiración, tensión arterial, presión arterial media, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca. ¿Sí? Es muy importante el uso de este monitor. La bomba de infusión, esta es una bombita de infusión divina, básica, muy fácil de manejar, es una Brown, y las Fresenius son parecidas, y lo que manejan es volumetría, y debe haber la mayor cantidad posible de estas bombitas por cama, al menos 2 por cama, al menos dije, si hay más mejor. El carro de paro con desfibrilador cardioversor, importantísimo, debe haber uno cada 4 camas y no debe salir de la terapia intensiva. Ya vamos a ver en algún momento cómo es el protocolo, la parte práctica del protocolo del carro de paro, que bueno, lo van a ver también en emergencias y catástrofes, pero bueno, a mí me toca la parte práctica. Y soy bastante estricta con el carro de paro. Bueno, circuito cerrado de aspiración, ahora sí, circuito totalmente estéril de aspiración. Estéril para el paciente, ¿sí? Ya lo van a ver en un video. La sonda de aspiración pasa por adentro de ese tubo en T del paciente y por lo tanto no influye en la vía aérea. Ese tubo está sostenido medio extraño. Corre el riesgo de extubarse en cualquier momento. Bueno, un electrocardiógrafo cada 4 camas, que tampoco debe salir de la unidad, jamás se les ocurra ir a terapia intensiva a pedir el electrocardiograma porque no corresponde. ¿Sí? Ese electro debe permanecer en la unidad. Los respiradores, la vedette de la terapia intensiva, un respirador por cama, ¿sí? Si no, no existe la terapia intensiva. Y acá hemos terminado con este videíto, y en la próxima clase vamos a hablar con profundidad asistencia ventilatoria mecánica. En esta clase les voy a dejar videos que curiosamente yo los usaba para dar esta clase en el gabinete de simulación, y bueno, los vamos a usar de la misma manera para armar esta clase.